Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast de Altura by KPI. Un espacio para mirar el liderazgo desde arriba, con perspectiva, criterio y humanidad, mucha humanidad. Aquí hablamos de cómo gestionar equipos, tomar decisiones difíciles y hacer crecer organizaciones que quieren llegar más lejos. Yo soy Xavi Sáez, CEO de KPI, y hoy tenemos el placer de conversar con Patty Iglesias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Xavi, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Hoy, de hecho, vamos a hablar de algo que muchas empresas creen tener, pero pocas han construido de verdad. Porque el feedback no empieza cuando alguien habla, empieza mucho antes. Empieza cuando una persona siente que puede hablar sin pagar un precio por ello. El tema de hoy es la seguridad psicológica y por qué sin ella el feedback no funciona y los equipos no aprenden. Antes de entrar en materia, Pat, una pregunta rápida que me gusta siempre empezar en estos podcasts. ¿Recuerdas cuándo nos conocimos? Ostras, pues hace tiempo ya, ¿no? Yo creo que hace ya Sí, bastante tiempo. sí. Creo que fue a raíz de una reunión que vine a tu oficina, tenías Ujú. al equipo allí, Sí, que muy chula la oficina, por cierto, es una oficina súper gracias. bonita. Y bueno, y a partir de esta reunión, realmente es curioso porque es curioso cómo funcionan las relaciones, ¿no? No Ujú. llegamos a hacer nada a nivel de cliente, Sí. proveedor y demás, pero sí que es verdad que coincidimos en un montón de sitios y yo creo que se fortaleció un montón la relación hasta el punto de considerarte un amigo, ¿no? Yo creo que hay algo muy bonito ahí. Y bueno, pues yo creo que fue ahí. No sé si es ahí o fue antes o no sé Sí, si sí, tú lo sí. recuerdas, pero No, 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 yo recuerdo igual. Viniste a nuestras oficinas, además lo planteamos: "Oye, ¿dónde nos vemos? ¿En Iron City, no? ¿O en Torre Mafre?". Y hombre, a mí viniste, me encanta nosotros salir de la ofi también. claro que sí, fuiste valiente y estuvo muy bien. Y finalmente, oye, sí que hemos podido ayudarte Al en final sí. alguna formación, que también eso nos ha encantado muy Sí, mucho. De hecho, es que la confianza empieza eso con la conexión, ¿no? Pero la seguridad psicológica empieza cuando puedes ser tú mismo sin estar a la defensiva. Y mm, yo siento contigo que siempre podemos estar siendo nosotros mismos, ¿no? totalmente. Y por eso te lo agradezco de corazón, Pat. Eh, Oye, para empezar, ¿qué te parece si te pregunto qué significa para ti la seguridad psicológica dentro de un equipo? Bueno, la definición no me la he inventado yo creo que la definición que hizo Amy Edmondson en su momento es la adecuada, Ujú. pero en resumen, se traduce en fluir, que nos encanta esta palabra, a ti y a mí, fluir, Sí. poder ser tú mismo, tú misma en cualquier entorno laboral, en cualquier entorno personal, porque al final cuando hablamos de seguridad psicológica lo enfocamos mucho en el entorno laboral, pero también está en la parte personal, ¿no? Es no Ujú. tener miedo, es poder proponer, es poder hablar, es poder, responder, es poder analizar, es poder expresarte y ser auténtico, auténtica, pues sin tener miedo a repercusiones, básicamente. Eso es lo que es la seguridad psicológica. Ujú. Traducido al entorno laboral, pues creo que es algo superpotente, ¿no? Ujú. Ujú. No, y es que además sin eso no tenemos confianza, ¿no? ¿Y qué no es la seguridad psicológica en contraposición? Claro, es que esto es un error muy común, ¿no? Al final, la seguridad psicológica no es evitar conflictos, por ejemplo. Ujú. Ujú. Tiene que haber conflictos, ¿no? Los conflictos forman parte de la vida y la diferencia está en cómo nos enfrentamos y cómo trabajamos esos conflictos. Ujú. Tampoco es evitar el error, hay que equivocarse. De hecho, el error tiene que ser, aprendizaje, tenemos que utilizar el error como aprendizaje y dentro de las organizaciones no podemos penalizar el error, hay que equivocarse Ujú. y ahí está, ¿no? Ujú. Y bueno, y sobre todo decir sí a todo, que esto es algo que sí que tenemos muy, muy, muy equivocado. Ujú. Y es que cuando decimos que sí a todo, resulta que estamos creando entornos de seguridad psicológica. No, estamos Ujú. diciendo que sí a todo para no enfrentarnos a conversaciones incómodas, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que se traduciría en esos 3 noes, ¿no? Ujú. No, totalmente. De hecho, fíjate, nosotros en todas y cada una de las sesiones formativas y de transformación que realizamos, empezamos con el pacto de alianza, que Mm, lo que busca precisamente es crear esa seguridad psicológica pactada con ese grupo de 10, 12, 15 directivos y managers. Y es fundamental, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que aprendamos todas, todos el máximo de esas 2, 3, 4, 10, 60 horas, pero sintiéndonos bien? Sintiéndonos todas, todos bien, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza la seguridad psicológica, claro. y ahí es cuando la gente
a priori y mica en mica, ¿no? Como si dices aquí, poco a poco, step by step, va cogiendo confianza para poder abrirse, ¿no? Y es fundamental. Pero claro, te pregunto, hay equipos donde no nadie discute, ¿no? Como decías, ¿no? De lo que no es seguridad psicológica, nadie cuestiona, todo parece tranquilo. ¿Por qué un equipo silencioso muchas veces no es un equipo sano? Yo creo que la mayoría de las veces, o sea, cuando tienes un equipo que no propone, que no levanta la mano, que no discute algo, que no razona, que no se atreve, realmente puede haber ahí miedo. Normalmente Ujú, lo que impide esa seguridad psicológica es el miedo, ¿no? ujú, Cuando tenemos miedo, estamos bloqueando totalmente las aportaciones del resto de las personas del equipo, y eso es un drama, porque no nos ujú, damos cuenta, pero lo que estamos bloqueando es toda posibilidad de crecer, toda posibilidad de mejorar, toda ujú, posibilidad de innovar, toda posibilidad de conectar como ujú, personas, como individuos, como equipo. Entonces, cuando ujú, nosotros bloqueamos todo eso sin darnos cuenta, porque siempre digo que me gusta levantarme y pensar que la gente no hace las cosas para hacer daño a los demás, ¿no? Normalmente lo que pasa, pasa porque no sabemos gestionarlo y porque no nos damos cuenta. Pero ujú, lo que estamos haciendo ahí hace muchísimo daño a la organización, muchísimo. Por eso es tan importante. ujú. Pero Totalmente. es miedo, 100%. Muy de acuerdo. De hecho, aprendí de Mario Alonso Puig, uno de los grandes referentes en nuestro Ujú, que el opposite, ¿no? Lo contrario del miedo es el amor. Nadie ujú. puede amar de Así forma es, auténtica con miedo, ¿no? Porque con miedo no se puede amar y, por tanto, no te puedes amar, no puedes confiar en ti, confiar en los demás desde el miedo, ¿no? Y la seguridad psicológica, estoy de acuerdo, lo que hace precisamente es erradicar ese miedo, ¿no? O por lo menos establecer un ambiente en donde el miedo, la culpa, las consecuencias del error no sean transversales, sino todo lo contrario, donde se claro. premie la valentía, donde se premie el decir las cosas con respeto, pero decirlas, no esconderlas, ¿no? Y ahí entronco con el feedback, ¿no? Que muchos líderes piden feedback abierto, pero no lo reciben. ¿Y por qué crees que las personas no dicen lo que piensan cuando se le invita incluso a hacerlo, no? Bueno, lo primero es porque muy probablemente no tengamos espacios de seguridad psicológica, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Me, Ujú, me parece importantísimo lo que decías del amor, porque a veces cuando ujú, hablamos de amor parece que estamos hablando de algo muy ñoña, ¿no? Y creo que es importantísimo que hablemos más del amor, aunque estemos en organizaciones, porque es el sentimiento que mejora todo lo demás. Y no quiere decir que porque tú trabajes en el amor caigas en ese buenismo, ¿no? De cuando hablamos del liderazgo humanista. Simplemente lo que estás haciendo es hacer las cosas con más cariño y ujú, con más respeto hacia un ser humano, hacia una persona. Y no quiere decir que no tengas conversaciones, no quiere decir que a lo mejor no tomes decisiones que son difíciles y vayan en pro de la compañía, de los objetivos, del resto del equipo, de lo que sea. Pero no, no sé si te pasa, ¿eh? Pero el tema del amor, parece que dices la palabra sí, amor y dices, "Uy, ya ya. estamos con la película Todos, esta romántica, ¿no? Jolín, que no, que el amor está ahí, que el amor aunque no nos guste la palabra, tiene que estar en todas las relaciones personales, incluidas las laborales. Y totalmente. haciendo un poco de paréntesis, porque creo que es muy importante lo que Sí. estabas diciendo, ¿eh? Sí, Love is in the air, ¿no? Que esta es la canción, Claro, pero no desde el happy flowerismo, sino es desde que no la hace falta. autenticidad. Amor propio, confianza en Claro, sí mismo, es la base. claro, claro. Tengo un Es amigo eso, ¿no? claro, tengo un amigo que me dice, y esto es algo muy personal, ¿eh? Y abro paréntesis, ¿sabes? Vamos a abrir muchos cuantos paréntesis en este podcast. Dice: "Aléjate de las personas que no confían en sí mismas. Peligro potencial". Entonces, Sí, claro, nosotros nos encontramos porque nuestro propósito es crear conexiones genuinas con otras personas. Esto es KPI, pero nos encontramos a veces personas que no confían en sí mismas. Y claro. y lo que más satisfacción da es cuando consigues que encuentren su esencia, que encuentren su talento y que a partir de ahí encontrarán el talento de otras personas. Será más sencillo, ¿no? Pero desde el amor a sí mismo para poder amar mejor a los demás. No es un Es amor así. romántico, es un amor auténtico, ¿no? Es así, totalmente. Y volviendo a lo que decías del feedback, pues bueno, yo creo que siempre tenemos las mismas barreras, por lo menos cuando he hecho coaching a diferentes equipos y tú lo habrás visto mucho más que yo. Mm, Evidentemente, no hay esa base de seguridad psicológica, que es lo que mm, decíamos, porque yo creo mm, que es la base, ¿no? Donde tenemos que ponerlo todo para que funcione. sí. Pero normalmente yo me encuentro con varias barreras. La primera es la primera es miedo a hacer daño. Esta es una de Mm, las barreras que te sueles encontrar. ujú, Eh, no doy feedback porque a ver si se lo va a tomar mal, a ver si
le voy a hacer daño con lo que le tengo que decir, pa. Ujú, No tenemos por qué hacer daño. Evidentemente hay cosas que no nos gusta escuchar, pero si lo hacemos con asertividad, lo hacemos con respeto, realmente hemos trabajado esa conexión con esa persona, ujú, no tiene por qué estar mal recibido, no tenemos por qué hacer daño como pensamos que vamos a hacer daño. ujú. Y añado aquí que hace mucho más daño no dar el feedback, que Sí. esto es importante también tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos que no le vamos a decir a esa persona X por no hacerle daño, pero si no se lo decimos, las repercusiones y las consecuencias que vienen después le van a hacer mucho más daño. Ujú, Entonces tenemos que ser valientes en este sentido, ¿no? Yo creo que es una de ujú, las barreras. Quizá otra que me encuentro mucho también es, a lo mejor va relacionado con hacer daño, pero perder el vínculo, ¿no? ujú, De la persona que ujú, tenemos delante. ujú, Puede ser una persona de mi equipo con la que tengo, pues, una relación que funciona bastante bien. Evidentemente, no hay seguridad psicológica si no nos atrevemos a dar ese feedback, pero ujú, tenemos miedo a perder ese vínculo, pues, que puede ser positivo para las 2 partes, a nivel laboral, a nivel personal, lo que sea, ¿no? Y ujú. muchas veces, es como: "Jolín, si le digo esto, a lo mejor se enfría la relación, o a lo mejor luego, ¿cómo lo vamos a volver a hacer para trabajar juntos si le cuento Sí, esto?", ¿no? sí. Volvemos otra vez a lo mismo. Si Ujú, realmente hemos trabajado esa conexión y hemos trabajado y hemos puesto bien los cimientos, ¿no? De la comunicación con esa persona, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque lo vamos a hacer otra vez con cariño, con respeto, con asertividad, intentando entender también el porqué, que muchas veces vamos con nuestro discurso, y esto ujú. ya daría para un webinar de feedback, ¿no? Pero vamos con nuestro discurso Sí, y soltamos nuestro discurso y muchas veces no vamos con la intención real de escuchar lo que ha pasado detrás para mm, poder entender la situación, ¿no? Entonces yo creo que totalmente, ahí también totalmente. se junta. Y Sí. me viene a la cabeza la última, que es el miedo a que al final todo se basa en miedo, ¿eh? Fíjate, estamos hablando de miedos, ¿eh? Ujú, Estamos hablando de miedos y yo creo que otro de los miedos es, parecer controlador, ¿no? ujú, Si le ujú. doy este feedback, porque a lo mejor hay algo que no ha hecho bien o que no ha salido bien, o voy a hacer de poli malo. Claro. Y no quiero esta figura, ¿no? Yo quiero seguir siendo el poli bueno porque liderar es muy difícil, ¿no? Y las situaciones incómodas son muy complicadas. Ujú, Em, o no quiero que me vean como alguien que está vigilando, o no quiero que y y realmente creo que es algo bastante complejo. Pero si nos paramos a pensar, volvemos otra vez a la base de todo, que es el miedo. Cuando nosotros rompemos ese miedo ujú. y de verdad trabajamos la seguridad psicológica, el feedback fluye. Totalmente, muy, muy, muy de acuerdo. El miedo se salva con herramientas, se salva con confianza y se salva con autenticidad, ¿no? Y es aquello de decir, mira, el otro día estaba hablando con otra colega tuya, Isabel, que me decía, oye, mira, una introducción es muy importante. El para qué también decías tú, ¿no? Mm, Y ese lifelong learnismo, ¿no? Ese aprendizaje permanente que el líder debe demostrar desde la sí. humildad, me he equivocado, quiero saber de ti. O sea, yo creo que lo primero que teníamos que hacer es que el líder fuera el primero que dijera: "Quiero saber tu feedback. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que echas en falta de la relación contigo, de tu Sí. día a día?". Y entonces, cuando tú demuestras eso, lideras desde el ejemplo y estableces la cultura de comunicación, seguridad psicológica, feedback, everywhere, Entonces, Claro, ahí es es que donde estamos es el patrón, ¿no? ¿Cómo lo ves? claro, claro, es que estamos todavía con esquemas de liderazgo muy tradicionales y muy de otra época, quiero decir. Y cuando hablo de otra época, no te hablo de la época de Cumbres Borrascosas, quiero Sí, decir, te sí, hablo de hace 10 años, que no hace tanto, ¿no? Yo lo he vivido. sí. Pero la sociedad ha cambiado, las generaciones que están, entrando en los entornos de trabajo tienen otras maneras de ser liderados, ¿no? Al final, Ujú, yo siempre explico el mismo ejemplo. Yo tengo una hija de 12 años, ujú, y como muchas personas ahora mismo, la estamos educando de una forma distinta a como me educaron a mí en su momento, ¿no? Intentamos que haya, pues, opiniones en casa, que pueda participar de tomas de decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué ujú, ocurre cuando estas personas se convierten en trabajadores y trabajadoras, llegan a una empresa y resulta que nadie les pide la opinión y que ujú, todo está impuesto, ¿no? O ujú, sea, tenemos que entender un poquito que todo esto ha cambiado. Evidentemente tiene que haber también unas normas claras de funcionamiento dentro de las organizaciones, ujú. pero es muy importante que aprendamos que el liderazgo tiene que ser diferente, porque no funciona, no porque tenga o no tenga, es que no te va a funcionar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto solo va a funcionar a través de ese liderazgo humanista del que se habla desde hace muchísimos años, Ujú, que por suerte
ahora estamos empezando a visualizar y estamos empezando a implementar de verdad en las organizaciones, Ujú. y que se trata de algo tan básico como que nadie es perfecto, que te puedes mostrar vulnerable, que puedes conectar con la gente de tu equipo, que si te apetece ir a tomarte unas cañas, te vas a tomarte unas cañas, siempre que luego tengas claro cuáles son los límites y qué decisiones tienes que tomar, porque tampoco es buenismo, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Ujú. Pero que tenemos que ser humanos, humanas, conectar, personas, entender qué hay detrás, que todos llevamos mochilas. Y luego, y esto es súper difícil, esa parte más difícil, ver cómo equilibramos todas esas expectativas, necesidades, miedos, inseguridades, traumas, toda esa mochila que lleva cada persona del equipo, con lo que se nos está pidiendo desde la organización a Mm, nivel de estrategia de objetivos. Esto es lo complicado totalmente, realmente, ¿no? totalmente. Antes era más sencillo, Sí. porque tú decías, tienes que hacer esto, punto. Y la gente era, sí, pero ahora es más complicado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final es ese líder que sabe escuchar y que sabe sacar lo mejor de cada persona, teniendo muy en cuenta que las relaciones humanas son fundamentales para que eso pase, pero también teniendo en cuenta que los KPIs, que los resultados tienen que estar ahí. Claro, claro, Entonces, es este balance en el que hay que tener herramientas, en el que hay que tener seguridad y en el que hay que tener también un ambiente donde todo el mundo sepa cuál es el juego, cuál es el mapa, cuál es el estilo en el que tenemos que comunicarnos para que eso sea posible, ¿no? claro. Es fundamental, es fundamental. Y dicho esto, bueno, ya hemos hablado, ¿no? De cuando lo que está protegiendo un líder cuando hay miedo es eso, la relación, su imagen, su estatus, en el equipo, todas estas cuestiones que no hacen más que restar y que no suman, ¿no? Mm, Y hablabas del monismo, ¿no? Ese error del líder bien intencionado, que no es valiente y que aunque viendo errores, pues no quiere perder esa relación, ¿no? Y te preguntaría, ¿no? ¿Qué comportamientos del líder destruyen esa seguridad psicológica sin darse cuenta? Pues realmente hay muchos, pero para mí el más importante es no escuchar. Eh, Creo que es uno de los errores más básicos y más repetidos en los liderazgos que no funcionan. Ujú, ¿Por qué? Porque escuchar implica muchas cosas más. Cuando tú realmente tienes, esas ganas de escuchar y esa escucha es auténtica y esa escucha es activa, ujú, no es una escucha, siempre pongo el ejemplo, ¿no? De estás, le pides a alguien tener una conversación y mientras te está hablando ya estás pensando en lo que le vas a ujú, contestar, en lo que vas a hacer ujú. al día siguiente y lo que vas a hacer el fin de semana. Esto no funciona. Tiene que ser una escucha real, que la persona se sienta protagonista, que realmente estés entendiendo y comprendiendo desde la empatía lo que te está explicando. Entonces, la escucha, que parece algo muy simple de por sí, implica una serie de habilidades más que requieren que le pongas esa atención y que requieren que, pues, realmente le dediques ese tiempo a la persona, ¿no? La empatía, pues, esa asertividad, esa práctica real de escucha, esas ganas de querer ayudar y de servir, ¿no? Como líder. Y creo que no lo estamos haciendo bien, porque si tú de verdad Ujú, te paras, eh, a escuchar a una persona del equipo, puedes comprender cuáles son sus motivaciones, para ujú, bien y para mal. Quiero decir, porque hay cosas que no funcionan, porque hay cosas que sí que funcionan mejor, porque hay cosas que no le motivan, porque hay cosas que las deja para el final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos esos porqués solo los vas a conseguir si realmente te paras a escuchar lo que te explica esa persona. Y ujú, además, cuando tú escuchas y cuando la gente se siente escuchada y cuando luego además ven que haces algo con lo que te han dicho, se genera compromiso, se generan conexiones. O sea, ujú. no veo cuál es la parte negativa de escuchar, pero realmente nos cuesta muchísimo escuchar a la gente. Muy de acuerdo. Es practicar esa escucha generativa, que busca generar nuevos escenarios desde esa empatía integral, ¿no? Mm, La que escucha para comprender y para finalmente accionar, ¿no? Buscar exacto. qué podemos hacer juntas, juntos o con otras personas que nos lleven de A a B, porque está claro que la vida está llena de problemas, que la empresa está llena de problemas. Para eso estamos, Claro, para claro, solucionarlos, pero para claro, solucionarlos desde el qué podemos hacer juntos. claro. El otro día hablando con una colega decía: "Ostras, es que siempre detrás de un bloqueo hay un porqué", ya sea el miedo, ya sea la falta de capacitación, ya sea la falta de escucha en muchas de las ocasiones, a ver qué es lo que está pasando, a leer entre Mm, líneas, ese lenguaje mm, no verbal. Y otra cosa añadiría es, cuando hacemos encuestas de previas en los programas, la autoevaluación de la escucha, de la comunicación, suele ser de 8 sobre 10.
Después, en la realidad nos encontramos en un 5 o 6 como mucho sobre 10. ¿Por qué? Claro. Porque en la comunicación lo que se entiende en esta sociedad en la que estamos es que comunico muy bien, hablo muy bien, expreso muy bien, pero eso solo es el 50%. Mm. La escucha es el otro parte, ¿no? Claro, y luego hay que entender que Mm, también hay diferentes niveles de empatía, porque la gente muy rápido te dice: "No, no, si soy súper empático". ajá, Cuidado, cuidado con esto, porque hay muchos niveles de empatía. Y yo creo que ujú, realmente, la que necesitamos es la empatía que después, como tú bien decías, te acciona, ¿no? De te ujú, estoy escuchando y te estoy comprendiendo, ujú, voy a pensar cómo puedo ayudarte para, ujú, pues, para quitar ese bloqueo, para ver cómo avanzamos, porque al final tú como líder, evidentemente desde nuestra posición de coach, de people, tenemos un nivel de empatía superior o deberíamos, ujú, pero porque es una profesión de servicio y de ayuda al otro, ¿no? O a la otra. ujú, Pero es que el liderazgo es lo mismo. Es que el liderazgo de forma egoísta tiene que entender por qué pasan esas cosas, porque tienes que solucionar los problemas. ujú, Entonces, es primordial comprender que los diferentes niveles de empatía están bien, pero que el que necesitamos cuando estás en esa posición es el de acción, sí, el de accionar, el de entender lo que está pasando para después buscar una solución. Y sí. si tú no eres capaz de encontrarla, no pasa nada, pero también accionar es ir a otra persona que te pueda ayudar. Muy bueno, Hay que totalmente. pedir ayuda, es que hay que pedir ayuda, no siempre sabemos cómo solucionar las cosas, pues para eso estamos en las organizaciones, para eso hay gente externa, para eso tienes gente dentro de People muy válida que seguro que te puede ayudar, incluso compañeros, da igual, pero busca ayuda, que no pasa nada. Es muy de valientes. Y esto también rompe un poco esta dinámica de tantos años atrás, donde pedir ayuda era de cobardes, ¿no? Y se No veía eres mal capaz. porque parecías débil, ¿no? Claro, vulnerabilidad. Ya está, dejémonos de estas Ya está, cosas, por favor. exacto. Fuera, fuera Ya miedos, está. valentía, ¿no? Y además hacer cosas, fíjate, además, otro amigo, yo también te considero amiga Pat, pero además, como si te hubiese conocido de antes, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, Me sí. me lo dijeron el otro día en un evento. Ah, de alguien que apenas conocía y me encantó, y por eso te lo quería regalar porque así lo siento, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, el otro día con un amigo, Julio de la Iglesia, decía, tú conoces Qué bueno. también, Sí, que hay que hacer las cosas también con miedo. Es 100%. importante hacerlas con miedo, porque los miedos, todos tenemos miedos, y no solo tirarnos en paracaídas, ¿cómo no lo vas a tener? Si no estarías loco, ¿no? Pero hay cosas que te dan miedo, pero te dan miedo sobre todo porque no sabes hacerlas, o por las consecuencias, pues no son las que tú esperas. Ponemos la lavadora, la centrifugadora, la lavadora otra vez, y en vez de accionar, como tú dices, para ver Tal cual. desde lo donde estamos, qué tenemos y aprender del error. Mm, No digo que accionemos sin pensar, pero que pensemos menos y accionemos más, sabiendo que no somos perfectos y que no lo tenemos todo, ¿no? claro. ¿Qué te parece? Pues me parece fantástico y es algo que tenemos que hacer y que no estamos haciendo realmente, Mm, ¿no? En las organizaciones. Y esto, y me salgo del tema un poco, pero esto enlaza directamente mm, con las famosas encuestas de clima, mm, engagement, ENPs, mm, etcétera, etcétera, ¿no? Que también al final influyen en esa seguridad psicológica. Yo creo que es, como siempre pensamos de manera sistémica, creo que es un todo. ujú. Si tú preguntas y luego no accionas, y esto es muy similar a lo que estamos hablando, Sí, no funciona para nada y la gente pierde la confianza, ¿no? Entonces yo lanzo una encuesta, sí. tengo unos resultados y luego Ujú, los dejo ahí y digo, vale, pues si eso ya a lo mejor el trimestre que viene funcionamos mejor. No, no, o sea, lo que tienes que hacer es coger eso, ujú, ser valiente, porque ujú, muchas veces es un tema de valentía, porque a veces ujú. hay cosas que incomodan mucho dentro de una organización Sí, y sí. que remueven mucho, Ujú. pero es que es nuestra responsabilidad hacerlo, si no, dedícate a otra cosa, es que es así de sencillo. Entonces, hay que ponerse, hay que accionar. Y cuando tú tienes una conversación con alguien y le has pedido feedback o le estás ofreciendo feedback, tu responsabilidad es accionar después. Si no, no lo hagas. No lo Guau. hagas, porque es que no vale para nada, de verdad. Eh, no dar feedback es malísimo, pero que te den feedback, que tengas toda esa información y que luego no hagas nada con ella, yo creo que es lo peor que puedes hacer con otra persona. Sí. Bueno, pues y ahí puedo discrepar un poquito, permíteme, Pat, y es que aún sería peor que cojas ese feedback y te justifiques. Ah, bueno, Y sí, que este ya sería el nivel pro. Lo digo porque, claro, y por H Claro. nosotros lo vemos, ¿no? Entonces, Sí, aquello sí. de: "Ostras, no te justifiques, es un regalo". Además, es una metodología inventada, GIFT, y dentro de la metodología GIFT de pedir Mm, feedback y de recibirlo, está la parte de asentarlo, madurarlo, trabajarlo y accionarlo.
Cada uno a su Sí, ritmo, pero sí, trabajarlo, ¿no? Y un compromiso de decir, si todo el equipo o toda la organización dicen que escucho poco, pues oye, humildad, claro. gracias, y me pongo en ello. Y cuando ya es un equipo de alto rendimiento es como, oye, ¿quién creo que tú me puedes ayudar? Porque eres un gran escuchador, escuchadora. ¿Qué te parece? Y Sí, esa sí. persona le estás haciendo un piropo, porque le estás diciendo, eres escuchadora, quiero aprender de ti, me echas una mano, vamos a por ello. Eso es un equipo de alto rendimiento y no solo los que ganan campeonatos de fútbol. No, no, para nada. Si es que dentro de las organizaciones los tenemos. Pero esto es importantísimo porque aquí estamos trabajando eh, la seguridad psicológica de base. Quiero decir, tú no te vas a atrever jamás a pedir la opinión de un compañero o de una compañera, ni tampoco vas a caer en hacerlo si realmente de base no tenéis esa seguridad para poder hacerlo unos y otros, ¿no? Total. Entonces, yo empecé a trabajar el proyecto de cultura en TAPEX, en Texology, ¿Eh? hace ya unos años, y cuando lo estábamos arrancando nos dimos cuenta, y esto lo explico siempre porque creo que es importante entender Ujú, de dónde viene, ¿no? claro. Nos dimos cuenta de que era fantástico y que habían salido un montón de cosas con miedo, porque todavía estábamos trabajando con áreas en las que había todavía bastante miedo, Sí. que no podíamos accionar absolutamente nada desde el punto de seguridad psicológica en el que estábamos, con lo cual apartamos todo esto y empezamos a trabajar la seguridad psicológica poquito a poquito. Es lento, pero creo que es básico. Funciona mucho mejor arrancar desde la seguridad psicológica y trabajarlo bien para luego poder pegar ya el chute, ¿no? De energía, de poder implementar acciones diferentes y poder llegar a lo que tú consideras que es el nivel adecuado, Ujú, que no empezar a hacer cosas que no te van a funcionar y vas a desgastar al equipo. Entonces, es ujú, importante también entender en qué punto está tu organización. ujú, No todas están en un punto ideal en el que puedas implementar según qué acciones, y ujú, esto es un error que cometemos las personas de people, ¿no? De: ujú, "Ostras, mira, en esta empresa están haciendo esto, qué guay, lo voy a implementar". Cuidado, cuidado, ujú. porque a lo mejor no estás en el punto en el que Sí, puedes implementar según qué tipo de acciones, y esto es súper importante de que se sí. entienda, ¿eh? No, no, muy, muy, muy de acuerdo, Pat. De hecho, tenemos proyectos tan diversos, ¿no? Como diría en italiano, tan diferentes como quieras y más. Y en una compañía que yo no me recuerdo, estar en un estadio, pero vamos, de -3. No pasa nada. Claro, Vamos a ir más lentos, vamos a ir a los básicos, vamos a trabajar para que se genere, se pase, ya te digo, del escarnio público al reconocimiento. Bueno, claro, no pasa nada, pero hay pero es que maravilloso, porque lo empiezan a trabajar, si es que eso es lo claro. bueno, Ujú. claro, Claro, pero estoy muy de acuerdo que ahí no puedes empezar ya dando por hecho que es seguridad psicológica, porque es que no solo no la hay, sino que hay todo claro. lo contrario, ¿no? Y hablando del error, ¿qué te parece? Un equipo sin seguridad psicológica evita el error, Ujú. un equipo con seguridad psicológica aprende del error. ¿Qué te parece? Es así, es así. De hecho, los estudios que hizo Amy, y que además explica en el libro, que si no lo habéis vamos, la gente que vea el podcast o el webinar, Mm, cuando lo escuche, que lo lea, por favor, porque creo que es la base de todo, sí, ¿no? ujú, Los estudios que hizo fue precisamente que los equipos de médicos y de enfermeros y enfermeras sí, que trabajaban mejor, tenían más errores, que fue como súper curioso porque tú esperas que la gente que trabaje muy bien tenga menos errores, ujú. pero la curiosidad aquí no es eso, sino que es que los que no tenían seguridad psicológica no reportaban los errores, no es que no los tuvieran, es que no los reportaban por Es miedo. muy buena, claro. Claro, entonces, el error, sí, siempre. El error como aprendizaje, sí, siempre. Pero si tú estás en un entorno en el que no hay seguridad psicológica, no van a aparecer esos errores porque los vamos a meter debajo de la alfombra por miedo Guau. a la repercusión. Esto es súper importante, ¿eh? Sí, 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 muy, 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 muy de acuerdo, muy, muy acertado. Es que nos vamos a equivocarnos en el mismo porcentaje, seguramente porque somos humanos, pero Claro. que aflore o que se esconda es la diferencia. ¿Te Y atreves a reconocerlo, no te atreves? ¿Y qué haces con ese error? ¿Qué haces ahí con ese está, error? ahí Porque está. si es un error que vas a dejar ahí y no lo vas a utilizar para nada, también hay parte de responsabilidad individual aquí, ¿eh? Que esto también es Mm, otro tema a debatir. sí, ¿No vas a hacer nada? sí, El sí, error no nos vale para nada. Abrazas el error, aprendes de él y para una fase siguiente, otra vez que te ocurra, lo vas a hacer distinto. Maravilloso. Es que total. eso es lo que tiene que ser. Mira, hay un slide que solemos poner y que a la gente se le cruzan los cables, pero le hace el chic, ¿no? Y es, no aprendemos del error, aprendemos de lo que hacemos con el error. Claro, Entonces, claro. es otra vez Pero ahí es una lo decisión. Claro, pero eso es una decisión individual claro, y que te condiciona el entorno, porque sí, si estás en un entorno en el que realmente puedes ir y decir: "Oye, que me he equivocado con esto",
para la siguiente, ¿cómo lo harías? Pues lo haría así, así, así. Bueno, pues vamos a intentar apagar el fuego y Ujú, para la próxima lo hacemos de esta forma. Ahora, si vas a un sitio donde dices: "Oye, me he equivocado", y te caen carros y carretas, no lo vas a volver a decir jamás. totalmente. Mira, una de las además conoces a Chris, una de las becarias que ha pasado por KPI, que oro Mm, puro. Me acuerdo una qué vez maravilla. en maravilla, pues que, o sea, un De día verdad, de verdad. de verdad de la buena, que un día me llama y me dice: "Xavi, me he equivocado, he mandado a copistería, no sé qué, no sé cuántos". Y yo hago así, la escucho y digo: "Bueno, vale". ¿Y qué? Dice: "No, no, no te preocupes, esto va a costar 100 euros más". Va con el dijo: "Pero ya lo tengo arreglado, ya he hablado con no sé qué, no sé". Yo: "Bueno, no pasa nada, la fiesta del talento, 22 de octubre de 2024". Era es igual, o sea, y soy catalán, que 100 euros son muchos, es broma. Te duele, te duele. Pero 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 te vino con la solución, te vino con claro, la solución. exacto, y entonces es oro puro. O sea, vino de reconoció el error y vino con una solución. Mm, 21 años, o sea, oro puro. Entonces, por eso es tan importante el clima emocional, ¿no? Que el clima emocional es el que hace que y no tanto el talento, porque puede ser muy bueno, puede ser doctor honoris causa no en tiene nada que ver. en seguridad psicológica, pero tienes que aplicarlo y tiene que tu equipo tener esa sensación de que el clima emocional permite el error para aprender, Mm, no para focalizarnos en él. Por eso, y esto ya sé que es algo un poco controvertido, pero es hay que centrarse más en aprender que en desaprender. O sea, el hay que está el error, vale, vale, perfecto. Pero Rafa Nadal, cuando o Carlos Alcaraz o Marc Márquez no se centra tanto en lo que se ha equivocado, sino con sus analistas, su equipo, ujú. dice: "Me he equivocado aquí, vale, perfecto, ¿cómo lo podemos hacer bien?". Pasa la acción, no está tiempo desaprendiendo, no está tiempo en el pasado, ¿no? Claro, Y yo dime. creo que desaprender, es importante cuando realmente sabemos que ese aprendizaje que teníamos ahí está obsoleto o no nos sirve para nada, ¿no? Entonces dejamos hueco. Sí, Claro, yo no sé cómo funciona, creo que tenemos hueco eterno, sí, pero bueno, está bien desaprender este tipo de contenidos, pero yo creo que sobre todo la parte de desaprender sí, la aplicaría más en dinámicas que no nos funcionan y en habilidades que no nos están funcionando, más que sí, en contenido de lo que estamos aprendiendo, ¿no? sí. Pero súper de acuerdo en que tenemos que ser, personas con una curiosidad tremenda. Ujú. Nosotros este año, no sé cuándo va a salir esto, pero estoy haciendo un spoiler, este año el hot topic de la empresa es la curiosidad, porque creemos que es superimportante. Muy bien, Tiene que ser felicidades. algo que esté ahí siempre y que te conduzca a innovar, mejorar, querer seguir aprendiendo y Ujú, querer crecer como ujú. persona, como profesional. Muy bien. Y esto tiene que estar ahí, pero también va ligado al tipo de sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Ujú. Hace X años, con lo que sabías, pues podías tirar y podías estar hasta que te jubilabas en una empresa y funcionaba todo maravillosamente bien, porque Ujú, no cambiaba, ujú, pero hoy en día, cada año, tenemos algo totalmente distinto ujú, y nos tenemos que ir readaptando pues, a organizaciones, a situaciones, pues, que son nuevas para nosotros. Entonces, creo ujú. que tiene que ser una habilidad más, 100%. 100%, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, parece que no, pero estamos acabando. Y ¡No! voy a estar contigo no, no quiero, podría estar contigo 3 horas, no, 3 días ¿Verdad? hablando, pero yo te quiero preguntar, ¿qué 3 acciones concretas Ujú. puede un manager empezar a hacer para generar seguridad psicológica? Pues la primera es mostrarse imperfecto o imperfecta. Esto Ujú, conecta mogollón con la gente. ujú, ujú. Cuidado, no nos suicidemos, quiero decir, que tampoco tienes que ir ahí a pecho descubierto diciendo todo lo que haces mal y Ya, no, ya, ya. me refiero Incompetente. claro, claro, al final te van a echar porque no haces las cosas Claro, bien. claro. No es un suicidio, tiene que ser conexión, tiene que ser mostrarnos vulnerables, reconocer que nos hemos equivocado en algo, Muy bien. pedir la opinión de los demás, crear esas conexiones, que hay muchas veces que no las tenemos, y esto genera mucho compromiso por parte del equipo y además genera que el equipo quiera aportar mucho más, con lo cual también te van a facilitar las tareas, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas. La otra es, ser más valientes, porque, claro, ¿en qué nivel estamos hablando de liderazgo? Porque no es lo mismo hablar del middle management que del equipo de dirección, ¿no? Tenemos situaciones distintas. Creo que el equipo que sale más perjudicado normalmente es el middle management, porque al Ujú. final va hacia arriba, va hacia abajo, está en un mundo en el que incluso son los que tienen menos seguridad psicológica, que ha habido estudios que han salido que lo demuestran después de unas encuestas. Y yo creo que tienen que ser valientes a la hora de desafiar un poquito el status quo, ¿no? Y desafiar lo que viene de arriba y ver si realmente son cosas que no funcionan.
defender al equipo, evidentemente, pero también tienen que ser valientes hacia abajo. Cuando hay alguien del equipo que no funciona, también tienen que tomar decisiones, que esto también nos cuesta mucho, ¿no? E Ujú, intentar encontrar ese equilibrio que a veces es tan complejo. Con lo cual, valentía, ujú, y luego, pues, te voy a añadir de lo que hemos hablado por activa y por pasiva, que es esa escucha ujú, activa y real, ujú, que creo que es importantísima para ujú, poder liderar, porque si no entiendes lo que hay y no tienes esa visión real de las personas, que cada uno es una persona totalmente distinta, que tenemos en el equipo, no vas a poder hacer nada. Y con eso vas a generar, indirectamente vas a generar seguridad psicológica, o vas a empezar a ujú, trabajarla, por lo menos en tu mini mundo, en tu mini ujú. cultura, en tu mini departamento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Escucha activa hacia la acción. Y es que se habla mucho de equipos exigentes, orientados a resultados. ¿La alta exigencia es compatible con la seguridad psicológica o hay? 100%. Sí. Claro, claro. Es que genera. Cuando tú tienes un espacio de seguridad psicológica, puedes exigir y la gente te exige, que esta es la gran diferencia, ¿no? Tú cuando tienes ese liderazgo más tradicional, que todo va de arriba hacia abajo, tú tienes un nivel de exigencia. Pero cuando generas entornos en los que la gente es participativa, entiende, vive y tiene ese sentimiento de compromiso, también te exigen a ti de abajo hacia arriba. Con lo cual, ahí se generan unas dinámicas y se generan unos movimientos dentro de la organización que te empujan a la acción, que te empujan a mejorar y que te empujan a innovar y que te empujan a ser mejor. Porque si te quedas quieto se desmonta todo cuando has generado este espacio, ¿no? Entonces, el gran riesgo, y lo voy a poner entre comillas, de la seguridad psicológica, es que luego tienes que responder. Pero esto es fantástico. Todo lo es. Es que es pasar a la acción en ese punto para Claro. que generemos equipos de alto rendimiento de verdad, ¿no? Es aquello de Ujú. keep people improving y no de to push KPIs, ¿no? Tal cual. Clave que aprende desde la curiosidad en un ambiente de seguridad psicológica para que dé mejores resultados, brillando cada uno lo suyo, ¿no? Otro día Claro. hablaremos, si te parece bien, de cómo tender puentes entre personas diferentes, diversas en un equipo y la importancia y el valor que eso tiene, ¿no? La diversidad y esa mirada humilde. Pat, me quedo con una idea muy potente. La seguridad psicológica no es comodidad, es No, permiso para pensar en voz alta sin miedo a las consecuencias. me encanta. Me encanta que te encante. Me encanta. Y mira, añadiría, y sin eso el feedback se vuelve formal, las reuniones se vuelven prudentes, egoísmo, ¿no? Y los Ujú. problemas invisibles. Es como catifa, ¿no? Por debajo de Pero la... siguen estando ahí, ¿eh? Pero siguen Sí, estando. sí, sí, sí. No los miramos, no los miramos. Pero sí los vemos, porque Mm, se sienten en la angustia y en el estrés que se va incrementando porque sabes que claro. tienes aquello por hacer, ¿no? Se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes y al final explotan, ¿eh? Siempre explotan. Aunque pensemos que no, acaban explotando. Y a veces explotan, y a veces, qué problema cuando viene alguien nuevo, levanta la alfombra desde la curiosidad y dice: "¡Ay, va! ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿No? Sí, ¿Esto tal qué es? cual. ¿Pero quién? Pero, Tapa, 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 tapa", claro, ese es el problema, que te diga: "Tapa, tapa", tapa, tapa. y tira para adelante, ¿no? Oye, Pat, muchas gracias por tu claridad, Nada, a ti. utilizar un concepto tan siempre citado, pero tan poco practicado, ¿eh? Esta es a veces no siempre, sé que en vuestra Sí. compañía sí, pero no en todas. Y a todos los que nos escucháis o nos veis, si este episodio os ha aportado valor, compartidlo con alguien de vuestro equipo y dejadnos vuestra reflexión. Esto ha sido Podcast de Altura by KPI, mirando el liderazgo desde arriba, con perspectiva, criterio y humanidad. Mucha humanidad. Soy Xavi Sáez y nos vemos en el próximo episodio.